Orlando Ferreres, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ¿Qué anda? tal? ¿Cómo andamos? Bien, maestro, ¿todo bien? bien? Por suerte, un día, mucha actividad hoy. Mucha. Yo encima tenía una reunión con 120 clientes, que es el final del año, así que estuvieron todos bastante atentos porque teníamos un poco de ¿Qué le resumen. preguntaban? Bueno, básicamente nos preguntaron de todo lo que fue ocurriendo, ponerle ¿Y? retenciones, que había uno del campo, entre los 120, quería saber qué pasaba con las retenciones, si iban a ser 12 o 15, o iban a ser 9, porque tiene también campo de ganado. Entonces, Claro, para la digo, carne 9. van a ser 15. Y dijimos, 15. Ya había, de Macri había un 4 pesos por dólar de derecho Exacto. de exportación, o sea que eso representaba el 6.7%. Esto lo lleva a 15, es una de las medidas. Hay más o menos 10, 12 medidas que se adoptaron, o quizás más en la lista esa de la ley ómnibus o ley del impuestazo de Exactamente. Guzmán. Entonces todo eso, una de ellas era sobre las retenciones, que no se llaman retenciones en la realidad porque es un impuesto. No es que te retienen algo y después te lo van a devolver. Claro, sí, mal llamado retención. Directamente mal Claro, llamado retención, es un impuesto. claro, ¿no? claro. Después el dólar tarjeta o dólar turista también. Que no es solamente turista. No, no es solamente turista. Claro, ese es el tema. Cualquier cosa que gastes en el exterior te aplican, salvo que Lo que sea pasa es que IVA. quieren disfrazarlo con esto del dólar turista, como para decirle a los que más necesitan, mirá, le estamos sacando a los que quieren viajar. Claro, Porque son oligarcas. 30%. Claro, pero no es solamente para eso. No, no es para cualquier cosa que compres en el exterior, salvo que sean libros o algo así, que no es que están exceptuados, pero el resto paga todo. Paga Si compras un teléfono, que no sé, en Uruguay, ya también te sale. Pero, Ferrer, yo me quiero, insisto con esta historia, me inscribo en un congreso médico, me anoto en un congreso, pago 300 dólares por la inscripción en el congreso. Los Tengo que pagar congresos 30. médicos no sé, porque es el tema educativo. Puede ser que ahí pueda zafar, porque para los temas educativos no está incluido. Sí, hay un ítem especial de eso. Sí, podía salvarte. Encontré una grieta. Una salida. Después tenemos, qué sé yo, el sistema previsional. Se suspendió el sistema se aplicaba automáticamente por uno que va a ser lo que quiere el gobierno. O sea, según se le ocurra al presidente, y va a sacar un decreto y va a aumentar o no aumentar mucho. Esto para perder... Eso para los jubilados. Eso es para previsional. Claro. Para previsional no se aplica más el sistema automático Por 6 de ajuste por 6 meses. Después se vuelve a ajustar según se piense cuál va a ser el mejor sistema. Pero siempre va a depender de la voluntad y la lapicera del presidente en ese caso. Por supuesto No de una que- fórmula. No, pero por 6 meses es arbitrariedad del presidente. Después va a haber una fórmula para mantener el poder de compra. Pero Pero vio hay que... un borrador, ¿eh? Hay un borrador Sí, hay ya un borrador. armado de la fórmula que reemplazaría a la fórmula que vino vigente y que estuvo vigente. ¿Y es a con el favor gobierno o en de contra de los jubilados? Y en realidad va a quedar asociada o puramente a la inflación o puramente a la evolución del salario, según dice el borrador, la que sea más conveniente para el bolsillo de los jubilados, pero no esta fórmula combinada salario-inflación, y aparte porque la idea, por lo menos lo que dice el borrador, es que esté más cercana, que el cálculo esté más cercano al momento que debe aplicarse, por este problema que tuvo la anterior movilidad, Claro. de este rezago de 6 meses. Ahora, ¿por qué se termina con la ley de movilidad jubilatoria? Guzmán fue muy claro hoy, Eduardo, cuando dijo: queremos hacer promesas que podamos cumplir, queremos medidas que busquen sostener ciertos equilibrios. Justamente la movilidad jubilatoria, la que existía hasta ahora, no va más porque el gobierno no la va a poder pagar. Porque el año que viene Claro. iban a estar en esos aumentos toda la inflación de estos meses, y la movilidad jubilatoria, si seguía vigente, O sea, los el jubilados porcentaje van va a quedar por arriba del Por eso. costo de vida. Entonces los jubilados van a perder. Más allá de los 5.000 que le van a dar ahora, Sí. y en enero A la otros gente 5.000. que gana menos, ¿no? Claro, sí, para la mínima. Aparte otra cosa, son 5.000 en el mes de diciembre, 5.000 En en enero. el mes de enero, pero son por única vez Por eso, de en carácter no febrero remunerativo. vuelven a ganar 14.000. No, en febrero el gobierno va a tener que ver seguramente por decreto cómo aumenta los saberes mínimos. Y Los si saberes dicen no hay plata, Sí. no les podemos aumentar. se quedarán con el valor de 14.000 Porque pesos. digamos, bueno, por eso. para algo hacen esto. Claro, No lo hacen para Esta es la parte de mejorar ajuste la del población. gasto. claro. ¿Y Esta sería cómo no sigue? solamente el impuesto, sino el gasto. ¿Cómo sigue? Después,
Otras preguntas que hay sobre ingresos brutos. Como había un consenso con las provincias para bajarlos, que no se aplicó, se decidió suspender ese consenso fiscal con las provincias. No hay más. Eso en el interior, más impuestos para la gente. Sí, más impuestos, va a seguir el impuesto. Después las tarifas de servicio público, por 180 días no se van a corregir, por lo menos. 180 días. 180 días. 6 meses. O sea que quedan 6 meses con el mismo valor que tenían. Bueno, eso es un alivio para el bolsillo de la gente. Sí, es un alivio, pero también es un desalivio para el Estado, que tiene que pagar la diferencia entre el costo y el precio de Incluye venta. ¿La claro. pagará? ¿Eh? ¿La pagará? Y si no la paga, se cierran todos. O sea, es una cuestión Ferreres, pero- de poder resolver Yo A o estaría- B. ¿El combustibles? En combustibles, en principio tampoco se van a aumentar los combustibles por un periodo, no dice cuánto. No dice cuánto. No dice cuánto, porque ese no es un servicio público, pero es parecido a un servicio público. Después tenemos el cargo para retirar efectivo de los cajeros, Para empresas. que tenés que llevar con el camión los billetes y descargarlo, todo eso tiene su costo. Y ahora los cajeros automáticos quieren cobrar un porcentaje cada vez que descargas ahí el dinero, que no es que sale cero, sale bastante caro descargar el dinero. Eso para las empresas. Empresas. Esto para las empresas y también No, para el que para no tarjeta, comercios. la tarjeta que pone se le descuenta un porcentaje desde el mismo banco. Una comisión. Una comisión. Exacto. Después tenemos la moratoria para las pymes, la doble indemnización por 180 días. Si me van a despedir, por 180 días me tienen que pagar el doble de lo que me tocaría ahora. Esa es otra cosa que también preguntaron Lo de las bastante. moratorias puede ser interesante porque me parece que es una parte fundamental porque es una moratoria impositiva y previsional Sí. con pymes que están muy endeudadas desde ese ámbito. Yo creo que esa es una buena medida. Claro, y las empresas Es están, una buena medida. están no solamente las pequeñas están endeudadas, también las grandes, que como Vicentín tiene sus problemas también bastante serios. Claro. Y es una empresa no chica, digamos, es muy grande, pero y que también tiene perjudicado, digamos, a muchos productores que han quedado debajo de esa... Debe ser de una de las alimentarias Claro. más importantes del país, Vicentín, ¿no? Sí, debe ser una de las más Sin duda, importantes. sin duda. Sí, ya lo creo. Sí, claro. Ahora, Orlando, esto, porque estamos inmersos en el proyecto de ley, artículos, detalles impositivos, ¿ayuda a reactivar o al revés? Bueno, ahí ¿Profundiza la está, recesión? esa es la otra pregunta que nos haciendo. ¿Vamos a tener reactivación ¿Vamos a tener? o qué vamos a tener? Bueno, en principio a nosotros nos da que en promedio va a seguir la recesión, pero a lo mejor entre diciembre y diciembre hay un aumento en la actividad económica. Pero en el promedio del año, como viene cayendo 10, 12, 13, 7, 3, lo que fuere, entonces el arrastre para el año que viene es negativo. Entonces el promedio del año va a dar 1% menos. Pero mes a mes, el comerciante... No es que tan está- fácil calcular eso, mes por mes, porque hay que ver cuándo se Bueno, aplica cada trimestre. cosa. Ah, ok. ¿Y la inflación, Ferreres? La inflación nos da 53% en el año 2020, Casi como este año. Como ahora. como este como año. ahora. Ah, wow. Este año vamos a cerrar con 55. Pero ojo que la parte monetaria que se quiere controlar, por ejemplo las LELIQ, las letras de liquidez que tienen los bancos, pagan el 63% ahora de tasa de Sí. interés. ¿Cómo haces para llevar esa tasa a una cosa normal? Aunque sea Claro. 45, 40, lo que pagan los plazos fijos. Bueno, tenés que emitir dinero. Para comprar dólares y pagar la deuda, parte de la deuda que se va a tener que pagar en dólares, hay que emitir dinero, pesos, para comprar para el Banco Central los dólares y después se pagan los dólares. Para la LELIQ hay que comprar también, hay que darle liquidez a los bancos para que tengan plata para prestar a los privados. Para devolverle la plata a los privados. El déficit que por la fiscal- plata de ellos. El déficit fiscal también es otro tema que está muy poco claro porque aparentemente va a haber un poquito más de déficit fiscal. Depende de lo que se haga también con los jubilados, pero suponiendo que se haga lo normal, todavía daría un 1% de déficit primario sobre el PBI, que después iría cambiando a positivo, pero después, ahora en el año 2020, daría negativo. Entonces, el Producto Bruto daría algo negativo, digamos, alrededor del 1%, y la inflación daría 53%. Y el salario real no aumentaría, quedaría en promedio. No siempre hablamos en promedio, porque no es lo mismo decir diciembre versus Ahora- diciembre, pues sea punta a punta que el promedio del año. Pero algo parecido Ahora- a lo que ocurriría con las jubilaciones. No, porque bueno, el salario puede ser que tenga un aumento, digamos, en algún momento cuando se haga el arreglo precios-salarios con los empresarios, va a haber cierto aumento salarial. Claro. Entonces ahí no sabemos cuánto va a ser. Hay que ver qué es lo que pretende el gobierno como techo
para ese arreglo de paritaria, seguramente Bueno, como ahí todos puede, los ahí puede gobiernos. mejorar el salario si le dan un aumento, pero también el empresario... Porque si no se tiene le va que a ir a la bajarse los inflación. impuestos, tiene que bajarse los salarios, tiene que bajarse todos los demás aumentos que han tenido, si son del campo, las retenciones, si es el tipo que tiene que importar un producto, aunque lo pague en dólares, si es para la producción, no sé si cobrará el 30%. Pero todo gasto en dólares que sea con tarjeta paga el 30%. Sí, eso es cierto. Ahora, Orlando, siempre lo mismo, ¿eh? Siempre se le saca al que más produce, al que Sí. produce, al que se esfuerza, Bueno, para eso darle sí. al que no produce y al que no se esfuerza. Es una cosa increíble. Bueno, es que es así la ley llamada solidaridad, porque esta ley Sí. se llama solidaridad. Los y solidarios siempre productividad. son los mismos. Pero ¿quiénes son los que pagamos con machineas? Los tipos que podían pagar, y qué sé yo, le hice una tabla de machinea para los impuestos, Sí. que todavía se aplica. Y pagaba más el que tenía que A ganar. muchos le hizo recordar este paquetazo impositivo o de impuestos a Machinea. Sí. Usted lo nombra ahora. ¿Por qué? Bueno, porque es un impuestazo en diciembre. Es justamente en el mismo Y al momento. inicio de una gestión. Ah, Y ok. fue al inicio Y de al la inicio de gestión una- de la Rúa. Duró un año Machinea como ministro de Economía y después, ¿te acordás que vino López Murphy, después vino Cavallo inclusive? O sea que fue una época muy confusa y complicada que no pudo superarse. Así que cayó el presidente mismo de la Rúa. Ahora, esto yo creo que no es lo mismo porque estos son peronistas que son mucho más vivos para el manejo político. Entonces yo los veo mucho mejor y como gran resumen de todo lo que hicieron, bueno, ahí depende del aumento salarial que den, pero puede andar bien y depende del aumento de las jubilaciones que vayan a dar en su momento. Eduardo. Y depende, perdón, Sí. y depende de cómo renegocien la deuda. Por De supuesto hecho, hoy que hubo ese una es un señal muy tema. importante, Orlando, que seguramente usted va a coincidir, que es que le transfieren, o sea, permiten que el Tesoro se haga de 4.500, 4.700 millones de dólares, 4.700 millones. que traducido significa que van a seguir pagando la deuda durante Sí, varios claro. meses. Algo va a haber que pagar. ¿Cuánto vence el año que viene tomando en dólares toda la deuda pública, tanto externa como interna? 63.000 millones entre tomando capital e intereses. ¿De dónde sacan la plata? No alcanza. Y No, no. entonces, Pero ya el- es urgente la reestructuración, Exacto. porque si no, no se puede pagar esa suma. Guzmán lo dijo. Tomando todo, ¿no? imposible. Guzmán lo dijo, Tomando tiene hasta marzo. todo, Hay que detalles, hacerla inclusive rápido. las letes, todo lo que se reestructuró para los primeros 5 meses del año que viene, etcétera. Sumando todo eso, da 63.000 millones, de lo cual una gran parte es interna. Y otra parte es en dólares, pero también del mercado interno. Y el resto es deuda pública externa, o sea que tiene ley internacional y que no va a convenir ajustarla mucho porque esas tienen cláusula de cross default. O sea que en las indemnizaciones que hay o en las reestructuraciones que hay de deuda, no es como en el sector privado que entro en convocatoria y no pago, sino que ahí a veces es una espera y después se resuelve con votaciones por cada uno de los bonos, y los bonos, por ejemplo, discount y par, tienen una cláusula de cross default. Si se llega a hacer algo con ellos, entra todo el mundo en cross default y entonces no quieren tocarlos. En principio eso es lo que me dijeron. Orlando, ¿qué le pareció el nuevo ministro, Guzmán? Bueno, es bastante detallista y también tiene algunas reacciones, como por ejemplo el cuidado con la parte fiscal, porque nosotros tenemos que cuidar mucho la emisión monetaria. Sí. O sea, es un... Hoy lo volvió a repetir el tema ese. Ese lo volvió a repetir. O sea, es un tema que está bien porque Porque en el gobierno hay gente que quiere la maquinita a full. quiere la maquinita, pero la maquinita Full. se usa. ¿Para qué se usa? Para 4 cosas. Se usa para reducir la LELIC, dándole plata a los bancos. Ok. Se usa para el déficit fiscal, que no va a alcanzar, entonces va a haber que poner plata. Se usa para pagar la deuda externa y se usa para comprar los dólares que van a tener superávit de balance comercial, que son más o menos 15.000, 16.000, 13.000 millones de dólares, y eso hay que emitir pesos también. Todo eso da un aumento más o menos del 50% de la base monetaria. Por eso que pensamos que la inflación no puede ser muy lejos del 50%, porque la expansión monetaria es más o menos ese número. Y entonces, como hay una correlación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, porque el Producto Bruto no va a crecer mayormente, y tampoco la velocidad de circulación, es decir, el ritmo en que gira el dinero, pensamos que no va a aumentar, no va a ser mayor la velocidad, sino que posiblemente sea igual o inclusive podría ser menor. ¿Vio alguna idea nueva, económica, en la presentación del ministro o no? Bueno, en materia de deuda sé que hablaron con varias personas que tienen experiencia. Por ejemplo,
Daniel Marx y otros, con los cuales hablaron hasta ahora, pero no han confirmado a esas personas en ningún puesto. Hasta ahora son simplemente conversaciones. Entonces yo creo que él tiene buenas ideas y apela a la gente que sabe, y yo creo que eso le va a dar una experiencia práctica bastante buena, porque él Porque viene de la academia, ¿no? tiene 37 años, no tiene una estructura académica que le presente un récord alto, porque por la edad misma que tiene, 37 años, y tampoco tuvo experiencia en ningún puesto en una empresa privada, ni en un fondo, ni en un banco, ni en ningún lado. Ni tampoco es Un la mano organismo. derecha de Stiglitz, ¿no? A mí me contaron que no era la mano derecha de Stiglitz. no. que yo- Estaba en una oficina Investigador ahí. asociado. Por eso. No tenía un antecedente muy alto en esa materia académica, pero algo tenía. Y a su vez había hecho unos papers referidos a cómo se debe reestructurar la deuda por el caso argentino, que la presentó en la UNCTAD, en las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí nosotros podemos leer, digamos, lo que él pensaba. ¿Y fue recomendado por Stiglitz? No sé, yo creo que era amigo de Stiglitz o conocido de Stiglitz. Cuenta las malas lenguas que la vicepresidente habló con Stiglitz y le dijo, recomendame a alguien. Puede ser porque ella lo admira a Stiglitz. Sí, Le parece un profundamente. tipo no ortodoxo, pero ha que venido aplica a varias veces veces cosas al país. ortodoxas. Claro. Ha venido varias veces al país Stiglitz, Sí. siempre reunido con Cristina. Además, si él lo recomendó a Guzmán, es una buena antecedente para Cristina y también para Alberto, porque Alberto necesitaba una persona que sea capaz de resolver el tema con los fondos. Él lo quería a Labaña. Yo sé, me consta, me contaron dos fuentes muy cercanas a Alberto que hasta último momento lo querían a Labaña como ministro. Y que Labaña les daba vuelta y que, bueno, déjamelo pensar, a ver, dame 24 horas más, a ver si lo pienso un poquito más. Al estilo Labaña, ¿no? Que siempre está... Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Labaña es un tipo muy complicado, muy complicado. Lo voy a pensar un poco, después Voy a vemos. pensar, sí. ¿eh? Pero siempre dejaba un poquitito la puerta abierta. Puede ser. ¿Eh? Bueno, pero de hecho lo que iba a ocurrir no ocurrió. No O sea, ocurrió. ahora está Guzmán y tenemos que absorber lo que su Guzmán quiere, que dentro de todo es un ajuste del peronismo, porque también le aplica a los jubilados, le aplica en parte al sector asalariado, por más que a los demás abajo le va a dar un poco, le va a dar estos ¿A usted le da la sensación que todo este paquetazo, más allá del Es impuestazo, que pero para analizarlo es bastante difícil porque es bastante obvio, largo. pero más allá del el paquetazo de impuestos, sino estas mejoras que va a haber, qué sé yo, los 5.000 para diciembre, los 5.000 para enero para los jubilados, Sí. los 2.000 para la UH, qué sé yo, ¿esto le va a llenar la heladera a la gente como prometieron No, en campaña? depende de los aumentos salariales que hagan cuando hagan acuerdo de precios y salarios y de cuánto aumenten las jubilaciones, realmente todas. O sea, hoy por hoy no tenemos eso resuelto. Porque Son falta medidas muy inmediatas, muy a corto plazo, muy para la coyuntura Sí, y son para de las corto urgencias, plazo. pero hay que empezar a ver medidas Bueno, a largo plazo. Porque el si no vamos impuesto a este seguir del con el mismo 30% es problema. por 5 años. O sea, no dura todo el tiempo, sino por 5 años. Después, en principio, se terminaría.